Y bueno, como pueden ver, el día de hoy tenemos al hermano Ángel Isaías aquí presente. Isaías, dinos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué dice este martes? Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. El día de hoy me encuentro muy gozoso de poder compartir, como tú bien decías al principio, la palabra contigo, porque ya tiene mucho rato, la verdad, que ya ni recuerdo la fecha cuando fue la última vez que pasamos los dos a la radio, ya sea él con tema o yo con tema, viceversa, pero me gozo de poder estar junto a tu lado y más que nada de compartir la palabra del Señor, ¿no? Así es, ya tenía algo de rato que no me tocaba con mi hermano, y digo doblemente hermano porque es tanto mi hermano espiritual como mi hermano carnal. Es mi hermanito, ya no tiene hermanito porque ya tiene 17 años. Pero bueno, ahora sí, sin más dilación, hermanos, vamos a entrar al tema del día de hoy, el cual se llama los peligros de la comunidad espiritual. Así que vamos a empezar, hermano Isaías, el escenario es tuyo para comenzar. Ok, muy buenas tardes, hermanos. Como ven en el título de la transmisión o del video, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama el peligro de la comodidad espiritual. Ujú. Es un tema en el cual el espíritu me ha estado hablando porque es algo que muchas veces nosotros como creyentes, como seguidores a Cristo, pasamos desapercibido, ¿no? Pensamos que es algo normal, pensamos que es algo que no es relevante, ¿no? Pensamos que como nadie lo menciona, pues esto no tiene nada que ver con mi vida, yo puedo seguir haciendo lo que yo estoy haciendo sin creer que realmente estoy haciendo las cosas malas, ¿no? Y ese es un peligro que casi no se menciona, pero que profundamente es destructivo. Ya cuando uno activa su chip y se da cuenta, como en las caricaturas que se les prende el foquito, uno se da cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo, ¿no? Porque esto no es un pecado escandaloso, no es algo llamativo, no es algo en el cual yo me pueda dar cuenta fácilmente de lo que yo estoy haciendo, porque quizá lo estoy accionando, quizá lo estoy pensando, sino que esto se trata de una manera de vivir, ¿ok? Ujú. Porque tampoco no es una caída pública, no es, por ejemplo, cuando muchas veces se pide oración por algunas personas, hermanos, quizá amigos, porque están pasando por tribulaciones que a lo mejor están siendo confundidos en su mente y se alejan un poco del camino del Señor. No es algo que necesariamente todos noten, sino que algo principal que destaca esto es que es silencioso. Primero que nada, que es silencioso, que es progresivo y que muchas veces aceptado. Y esto es la comodidad espiritual. Y muchos estarán preguntando, ¿cómo pueden hablar ahorita de este tema, de lo que está hablando? Pues básicamente como dice el título, ¿no? Esta vez me basé mucho en lo que dice el título del tema, el cual es la comodidad. Pues la comodidad uno lo conoce que es Ujú. algo cómodo, que es algo que uno se siente acogedor. Por ejemplo, cuando uno llega de su trabajo a su casa, pues bueno, yo lo normal que hago cuando llego de la escuela a mi casa es que me pongo cómodo. ¿En qué sentido? Pues me pongo mis chanclas, me quito el uniforme, si hace calor para poner un poco más fresco, si hace frío, ponerme otro tipo de ropa, pero el chiste es que yo esté cómodo, ¿no? Ujú. Buscar esa comodidad en mi cuerpo para sentirme relajado. Muchas veces relacionamos la comodidad con que es algo relajado, que es algo que no te distrae, sino que te mantiene así como en paz. Entonces, eso es, ¿no? Que te mantiene así como podríamos decirlo estancado, pero de una manera que uno lo siente normal, ¿ok? El siguiente concepto sería espiritual. Esto ya va más allá de quitarse la ropa del trabajo, quitarse el uniforme, sino poner por obra todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Entonces, esta palabra va un poco más directo a los que ya creen, a los que ya están en el camino, porque estos son los riesgos que puede llegar a nuestra vida como creyentes al dejar esta comodidad que entra en nuestro corazón y Ujú. nuestra mente. En el texto que nos vamos a estar basando el hermano Mauricio y yo va a ser en el libro de Amos, capítulo 6, y vamos a ir avanzando.
vamos a estar leyendo dos versiones porque yo manejo una versión diferente que la del hermano Mauricio. El hermano Mauricio, si no me equivoco, maneja una versión en inglés que lo traduce y yo manejo otra diferente. Entonces, para hacer las comparativas de lo que dice el capítulo, ¿no? Entonces, si me apoyas, hermano, leyendo nada más el versículo 1, por favor. Claro que sí. Lo voy a estar buscando en este momento. Les recordamos a todos los hermanos que también, por favor, estén pendientes y también estén buscando la referencia, el cual es Amos capítulo 6, versículo 1. Y del mensaje quieres que lo lea, ¿verdad? Sí, o si tienes una traducción viviente, cualquiera de las dos, por favor. Y ok, bueno, va a ser una traducción viviente, no me agarra el mensaje ahorita. Dice, Amos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué aflicciones espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Amén. En la versión Reina Valera, lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel, ¿no? Y aquí vemos la palabra ay al inicio. Esto no es simplemente una advertencia ligera que nos da, sino es un lamento divino. Es Dios expresando dolor por un pueblo que estaba tranquilo mientras espiritualmente se estaba apagando, ¿no? Y muchas veces en la casa se nos ha dicho que nos estamos enfriando o que nos estamos distrayendo, que nos estamos apartando porque ciertamente nuestro espíritu se está muriendo, porque no lo alimentamos, por ejemplo, leyendo la palabra, orando, muchas veces poner en obra lo que nos toca en nuestra casa, ¿no? La obediencia, la misericordia, la bondad, ¿no? O sea, poner de nosotros mismos para los demás también es un servicio, ¿no? Vemos aquí cómo se está lamentando de por qué, pues muchas veces Dios ha visto porque incluso a mí me ha pasado que yo me siento de lo más tranquilo, siento que estoy haciendo las cosas bien porque no he visto ninguna consecuencia y muchas veces eso nos pasa. Hasta que nosotros no vivimos, no pasamos por esa prueba que nos va a doler, que nos va a costar, nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas perfectamente bien y muchas veces no. Pero Dios no va a ser por así decirlo, el que lo estás haciendo mal y te voy a decir a la primera, no, él lo que quiere es que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal, porque si no, todo el rato vamos a estar haciendo eso y vamos a pedir perdón, luego vamos a estar haciendo y vamos a volver a pedir perdón, y lo que él quiere es que, bueno, lo hiciste una vez, pero es la última y única vez que lo vas a hacer, ¿no? Para que nosotros vengamos a ese arrepentimiento, ¿no? Nosotros debemos de abrir nuestros ojos más allá de lo que vemos. Por eso les digo que esto va más allá de que es algo notorio, porque ciertamente no es notorio, ciertamente es algo que estamos viviendo, que nosotros creemos que está normal, o ya lo normalizamos porque ya es parte de mi vida, ya es parte de lo que yo hago, por ejemplo, las rutinas que uno hace, ¿no? Ya es parte de la rutina que uno ya lleva, ¿no? El problema no era que tuvieran casas, ni comida, ni música. El problema era que estaban cómodos mientras su relación con Dios se estaba debilitando, se estaba enfriando. No tenían esa sed de poder buscar la relación con Dios porque sabían que Dios les había, ¿cómo se dice? Proveer. Les había Ya proveído. proveído, Les había o prohibido ya al les había pueblo, dado. tenía todas las facilidades, las comodidades que Dios había visto para su pueblo y muchas veces el pueblo lo vio tan normal que lo pensaba que era por sus fuerzas que habían hecho, ¿no? Que porque la comida que yo tengo el día de hoy es porque yo estoy trabajando, si no nadie me lo va a comprar, ni modo que baje una comida del cielo y voy a comer de gratis, ¿no? Sino que tengo que trabajar. Y muchas veces uno piensa que las cosas que tiene
podríamos decirle, físicamente, ¿no? Algo material, más allá de lo espiritual, es por sus fuerzas. Y ahí es donde viene nuestro pequeño pero gran error, porque lo pasamos desapercibido. No nos damos cuenta del daño que nosotros mismos nos estamos haciendo, ¿no? Y queremos ver el comentario que nos acaban de dejar ahorita la amada Lucy, por favor, con relación al Sí. tema. Bueno, un momento. Dice la palabra en Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos lo envía la profeta Lucy. Dice en la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y no, como comentario adicional los pone la amada Lucy, no se acomoden. Amén. Igual, y bueno, ese es el comentario, aparte de los saludos que nosotros tenemos. Y sí, precisamente lo que busca la palabra en todo momento es incomodarnos, porque en el momento en el que nosotros nos sentimos cómodos, nosotros dejamos pasar muchas cosas y hacemos la vista gorda a diferentes situaciones de las cuales nosotros deberíamos estar prestando atención, ¿no? Yo creo que parte fundamental, sabemos que el Señor le dio los mandamientos al pueblo de Israel para que ellos mismos se dieran cuenta de que lo que antes estaban haciendo era pecado y ahora tenían que cambiar su estilo de vida. Pero eso le trajo al pueblo de Israel entonces una incomodidad, porque es la forma en la que el Señor les estaba diciendo, lo que ustedes creen que está bien, no está bien y tienen que cambiar. Y eso te saca de tu zona de confort, Así es. porque ellos ya se habían acostumbrado a cierto estilo de vida y pensaron que al momento de rogarle a Dios, Dios solo los iba a liberar y a partir de ahí ya podían hacer lo que quisieran en el lugar donde Dios los pusiera. Pero no, porque cuando tú decides seguir a Dios, eso conlleva un compromiso aún mayor en lo que tú tienes que hacer. Y mientras más te estás comprometiendo con el Señor, más en mayor incomodidad te va a poner el Señor, porque en el momento en el que tú te acomodas, encuentras ese lugar cómodo para autoconvencerte de que estás bien, no tienes que hacer nada, pero realmente tienes que mover y seguir para adelante. Era parte de lo que hacía el Señor en todo momento con el pueblo de Israel. Los tenía en constante movimiento, porque si en el momento en el que el pueblo de Israel encontrara la comodidad, se iban y como nosotros aquí normalmente decimos, se iban a enconchar e Ujú. iban a hacer, y esa propia comodidad iba a ser un estorbo para ellos. Entonces, dentro de la palabra que nosotros recibimos, dentro de la relación que nosotros tenemos con Dios, claro que entendemos que Dios muchas veces nos habla con amor, ¿verdad? Y nos habla con misericordia, pero hay veces en las que el Señor nos habla, ay, perdón, nos habla con autoridad, no con ira, sino que nos habla con autoridad y nos demuestra qué cosas nosotros tenemos que cambiar de nuestras vidas, qué pecados aún seguimos haciendo y esos pecados son los que nosotros tenemos que quitar, pero para quitar los pecados tiene que cambiar, tenemos que nosotros cambiar y cambiar nuestro estilo de vida o se hace cambiar la forma en la que la comodidad que nosotros teníamos anteriormente porque son esos pecados pequeños que nosotros no nos damos cuenta. Así es. A veces dicen el diablo está en los detalles, y eso hay un dicho acá, y es porque en esos pequeños detalles aún así hay cosas que nosotros no logramos ver con nuestros ojos naturales porque estamos cegados. Pero cuando nosotros somos iluminados a través de la luz de la palabra de Dios, ahí se pueden ver esas cosas que nosotros tenemos que cambiar dentro de nuestras vidas. Y claro que llega a ser complicado, llega a ser difícil, claramente que sí, pero nosotros tenemos la ventaja de que contamos con la ayuda de Dios y con la ayuda de Jesús, ¿no? Hay un versículo que dice que nosotros le demos las cargas a Jesús, ¿no? Porque ligera es mi carga, dice Jesús. Pero eso no quita decir que al final del día sigue siendo una carga. Es más fácil poniéndolo en el Señor, claro que sí, pero tiene que llevar algo de complicado porque al final estás cambiando tu vida, por así decirlo. No es porque yo quiera excusar de que es que es muy difícil hacerlo, no.
No es que sea muy difícil ni imposible, es posible hacerlo, pero requiere de un sacrificio. Nosotros lo conocemos como pagar el precio. Ujú, Y si mientras nosotros no estemos pagando el precio, vamos a estar siguiendo dándole vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, como sucedió con el pueblo de Israel durante la época de jueces, ¿no? Ellos encontraron un punto de comodidad en el que ellos sabían que cuando ya tenían el agua hasta acá, clamaban al Señor, el Señor les mandaba a un ungido de parte de Dios, y la palabra dice que mientras el juez vivía, el pueblo hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero una vez que moría, el pueblo volvía a la comodidad, porque realmente no se había arrepentido, porque realmente no querían cambiar la comodidad que tenían en la adoración a los dioses. Aún viendo que les iba mejor adorando a Dios, la comodidad de ellos les pudo más que hacer lo correcto, porque ellos sabían que tenían que hacer, pero no lo hacían, y eso es algo peligroso en la comodidad. Cuando tú te encuentras cómodo, muchas veces eres consciente de qué tienes que hacer, pero no lo haces. ujú. Así como en este primer versículo de Amos, no le está hablando a cualquier persona, este profeta, Amos, no sé cómo se pronuncia, sino que le está hablando a las personas que están en un puesto alto dentro de Jerusalén. Aquí está diciendo que aflicciones espera a ustedes que están en sus anchas en medio de lujos. En la versión del mensaje dice, hay de ustedes que creen que viven en la calle de la alegría en Sión, que piensan que el monte de Samaria es la buena vida. Se creen que están en la cima del montón, votados como el lugar número uno para vivir. O sea, ¿qué te crees tú para tener esas comodidades, no? Y más adelante, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, como el profeta Amos realmente podríamos decir que es una cachetada con guante blanco que les da, porque habla muy, muy fuertemente. Así es, y muchas veces esto debe estar relacionado con la confianza, porque uno se siente confiado de lo que ya sabe, Ujú. de lo que ya tiene. Pues es que yo ya no necesito buscar más, hacer más cosas, ya no necesito buscar más trabajo, ya no necesito buscar, tener una mejor relación con Dios, porque pues ya estoy yendo a la iglesia, porque pues ya tengo un puesto en la iglesia, pues es que ya tengo cargos que sean en la iglesia. Y muchas veces nos confiamos y esa misma confianza hace que nosotros vengamos a caer. Y como bien decías, aquí vemos si me acompañas, por favor, igual Amos, capítulo 6 ahora del 4 vamos a saltarnos hasta el 4 al 6 por favor. Y aquí vemos cómo el pueblo no le faltaba nada. Vamos a ir del 4 al 6, ¿verdad? Ujú. Solo una cosita. En la versión del mensaje viene desde el versículo 13. ¿Hay algún problema? ¿Del 3? Ujú. Ok, estoy. Ok. Amos, capítulo 6, versículo del 3 al 6, dice: Hay de ustedes que corren de cabeza hacia el desastre. La catástrofe está a la vuelta de la esquina. Hay de aquellos que viven rodeados de lujos y esperan que todos los demás les sirvan. Hay de los que viven solo para el hoy, indiferentes al destino de los demás. Hay de quienes piensan que que la vida es una fiesta hecha solo para ellos. Hay de los adictos a sentirse bien, una vida sin dolor. De aquellos obsesionados con verse bien y de vivir una vida sin arrugas. No les importa en lo más mínimo que su país se esté hundiendo en la ruina. Así es, para los que tienen la versión de Reina Valera 1960, el último versículo del 6 dice, beben vino en tazones y se ungen en los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y aquí en estos, bueno, tres versículos que leyó el hermano Mauricio, describe cómo descansaban en camas de marfil, cómo ellos también comían lo mejor, cantaban, bebían vino en tazones, pero dice algo que revela la raíz del problema, que se ve exactamente en el último versículo, el 6 dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Es decir, no les dolía la condición espiritual del pueblo y ni siquiera les importaba, ni siquiera sentían
que era algo relevante en el cual uno se tenía que preocupar porque ellos no sentían una carga. Ujú. Y muchas veces, como les mencionaba al principio, hasta que uno no está pasando por las consecuencias, hasta que uno no está sufriendo por las cosas malas que hizo y no se dio cuenta en su debido tiempo, hasta que no uno no le está pasando, no se va a dar cuenta, ¿no? Hasta cuando estamos en esa prueba de económica, quizá, ahí sí nos damos, ¿cómo? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no busqué al Señor? ¿Por qué no di mi diezmo? ¿Por qué no mi ofrenda? Porque yo entregando eso, yo sabía que el Señor me iba a proveer, pero por no hacerlo, por ser codo, porque realmente soy orgulloso y lo que yo consigo solamente es mío y no es para nadie más, hasta que pasamos por esa prueba, es donde nos damos, se prende el foquito de, es por eso, o porque no hice esto, y por aquello que tampoco hice, y por aquello que tampoco le puse atención, porque lo pasamos como normal, desapercibido, ¿no? Como que no es algo que nos trae una carga, ¿sabes? Y ahí es donde se encuentra ese peligro, porque la comodidad espiritual comienza cuando el corazón deja de sentir, ¿no? Esto no sucede de un día para otro, es un proceso. Primero se pierde la intensidad en la oración, cuando muchas veces empezamos a aprender a orar y oramos como 10 5 minutos y estamos orando bueno, no estamos diciendo vanas repeticiones, o sea, no estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que nuestra oración está siendo efectiva y el Espíritu nos está hablando que oremos por tal objetivo y para tal otro, para tal otro, para tal otro. Y muchas veces a lo mejor eso se puede alargar, pero eso mismo es porque está haciendo una oración certera, ¿no? Luego la palabra ya no confronta igual. Muchas veces leemos por leer. Leemos porque, bueno, a los hermanos que también tienen la misma tarea de entregar palabra durante la semana, pues nada más vamos a leer pues para cumplir con la tarea, ¿no? Nada más vamos a leer para tener una palabra el viernes, pues saber si es que Dios me habla durante la semana. O muchas veces a los 1 hora, a las 6 de la tarde antes de venir a las 7 acá a la iglesia, voy a ver qué me habla el mensaje del día de hoy cuando te aparece la notificación de la Biblia, de la aplicación, ¿no? No le damos esa misma importancia que antes. Después el pecado ya no incomoda tanto, ya empezamos a dejar que el pecado pues venga a nosotros, lo vemos normal, el salir en las noches sin el permiso de mis papás, el poder tener una relación con alguien que yo sé que está prohibido que yo tenga siendo menor de edad o porque siendo menor de edad, ¿no? Para no extender tanto en el ejemplo. Y cuando menos se nota es cuando el alma se acostumbra a vivir sin fuego, sin esa chispa que nos mantiene al tanto, ¿no? Y nos vamos a desviar un poquito de lo que es Amos, pero la Biblia nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo del 18 al 19. Por favor, si me apoyas, hermano. Porque aquí vemos que hay personas que llegan a estar insensibles, ¿no? Efesios 4, 4 18 y 19, por favor. dice, nada más que de nuevo esto empieza desde el 17 en la versión del mensaje y Ujú. dice, por lo tanto, insisto, y Dios me respalda en esto, en que no sigan la corriente a la multitud, esa multitud de mente vacía y sin sentido. Han rechazado por tanto tiempo tratar con Dios que han perdido el contacto no solo con Dios, sino con la realidad misma. Ya no pueden pensar con claridad. Como ya no sienten dolor, se abandonaron a la obsesión sexual, adictos a toda clase de perversión. Wow, qué fuerte está esa palabra, ¿no? Sí. Sinceramente es el verdadero significado de la insensibilidad que nosotros podemos llegar a tener. Insensible significa que ya no perciben, que ya no reaccionan, que ya no sienten esa misma convicción que tenían al principio. Y cuando la conciencia deja de incomodar,
el corazón empieza a endurecerse, ¿no? Tú bien decías, es que la palabra realmente nos tiene que incomodar, ¿no? Ujú. Cuando nosotros nos está hablando el Espíritu, cuando nosotros estamos recibiendo palabra de una prédica, de un video, de la radio, ciertamente nos tiene que incomodar porque es algo que realmente está pasando en mí Ujú. y tiene que haber un cambio, ¿no? Y muchas veces eso es el que, ay, es que siento que le está hablando al otro hermano, a mí no me está hablando, le está hablando al hermano Mauricio, no me está hablando a mí la palabra. Y esto incluso, por poner un ejemplo, cotidiano, a nosotros dos, para entender este tema, ciertamente nos tuvo que incomodar, porque eso me está hablando de que, con razón, yo cuando estaba en mi conchudez haciendo estas cosas, con razón yo sentía que estaba bien frío en lo espiritual y por eso sentía que ya tenía todo hecho, pero ciertamente era porque el espíritu estaba alejando de mí, porque yo ya no tenía ese mismo fuego que anteriormente yo tenía. Igual vamos un poquito más lejos. Apocalipsis 3:17, por favor. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, hermanos, está hablando el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿no? Ok, Apocalipsis 3, 17, 17. sí. Vamos a ver. Presumes diciendo, soy rico, lo tengo todo, no necesito nada de nadie, sin darte cuenta de que, de hecho, eres un pobre mendigo, ciego, andrajoso y sin hogar. Así es. El Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo más impactante acá no es la condición, sino que ellos no sabían su verdadera condición. Imagínate, Mau, imagínense, hermanos, que ellos ya tenían por costumbre ese estilo de vida que entre el uno y el otro lo miraban normal, ¿no? Ujú. Tuvo que llegar alguien que no era parte de esa comunidad, por así decirlo, parte de esa iglesia, para que abrieran los ojos los demás, porque ellos mismos ya estaban enfrascados en esa comodidad que no se daban cuenta. Y por eso muchas veces pasa con nosotros mismos. Y cuando nosotros mismos no nos damos cuenta y nos juntamos con gente que igual está en la misma comodidad que nosotros, pues ahora sí, ninguno de nosotros dos nos podemos edificar. Yo no le puedo edificar a él y él no me puede edificar a mí porque estamos en lo mismo. Es más o menos yendo a lo que se estaba comentando anteriormente. En la razón y uno de los motivos por el cual el Señor y por el cual Dios les mostró los mandamientos y los lineamientos al pueblo de Israel. Ellos estaban cómodos haciendo lo que hacían anteriormente y eso es el problema de la comodidad, que llegas a normalizar acciones y actitudes que no deberían de ser normales y que no deberían de ser normalizadas, porque en el momento en que tú normalizas algo, te vuelves, este, ¿cómo sería la palabra? Nada más se me viene la palabra en en inglés. Pero bueno, te vuelves insensible más o menos en esa circunstancia. No, o sea, no mides lo que realmente estás haciendo, porque de nuevo, lo tienes normalizado. Y el problema de tenerlo normalizado es que no te puedes arrepentir de algo que para ti no está mal. ¿Cómo te arrepientes de algo que tú no está mal? No te puedes arrepentir de eso. Puedes ser medio consciente de lo que está sucediendo, pero no te puedes arrepentir. No existe un arrepentimiento si primeramente lo que estás haciendo no lo percibes como algo malo. Y ese es el asunto de la iglesia de la Odisea. Para ellos no estaban haciendo algo malo, lo tenían tan normalizado y eran tan inconscientes de lo que estaban haciendo que para ellos no existía el arrepentimiento porque no era malo para ellos. Ese es el problema de la comodidad. Sí, Ese es el problema de cuando nosotros normalizamos tanto las cosas. Y ahí hay una película que
al principio me gustaba, hoy en día medio me gusta, pero pues es una película cristiana que la que todo cristiano ha visto en algún punto de su vida, la de Dios no está muerto. Y hay una escena, y esta parte me recordó mucho a esta escena, hay una escena en esa película en donde hay una mujer que tiene algún problema mental, ya tiene rato que no veo esa película, como que tiene demencia o Alzheimer, pero es una señora muy grande. Y pues ella siempre creyó en Dios, ¿verdad? Y uno de los hijos que tiene esa señora, pues es un hombre de negocios que exitoso, pero que no cree para nada en Dios. Y en una de las conversaciones, parte del tema es que esa mujer ya tiene muchos años sin hablar, se queda en silencio, pero está viva, pues hace sus cosas, pero no habla. Y y en uno de esos momentos, este hijo que tiene le confronta a su mamá y le dice, ¿de qué te sirvió servirle a Dios, hacer esto y lo otro y tal y tal y tal? Si al final del día quedaste así y yo tengo lujos, tengo esto y yo no creo en Dios y todo lo he logrado porque yo puedo y etcétera, etcétera, etcétera. Y justo en ese momento la señora habla y le dice algo muy importante que creo que va acorde a lo que viene siendo la comunidad, que una cárcel, aunque sea de oro, sigue siendo cárcel. Y eso es muy cierto. Y también menciona a la señora en la película, y estoy parafraseando evidentemente, le dice, una cárcel, aunque sea de oro, es cárcel. Y cuando menos te des cuenta, te vas a quedar encerrado. Porque es una cárcel de oro que está abierta y tú entras, pero cuando menos te lo esperes, van a cerrar esa puerta. Y ese es el problema de la comodidad. Te acostumbras tanto a algo y en este caso, en el caso de ambos, es una llamada de atención precisamente a la gente que se encontraba en una vida de excesos, ignorando lo que estaba pasando a su alrededor, pues porque ellos estaban cómodos en la posición en donde estaban y es muy fácil y es tan sencillo el me siento, hago lo que quiero y no veo lo que está pasando a mi alrededor. Me insensibilizo de lo que está sucediendo realmente. Ujú. Y si yo soy insensible a lo que está sucediendo, a lo que debería de realmente preocuparme, entonces es imposible que yo me pueda arrepentir, porque para mí no es pecado. Y si no es pecado para mí, por eso precisamente, y fue muy acertado la parte que nos habían compartido precisamente en, que compartió la amada En Lucy, precisamente Romanos. lo de Romanos, en la versión del mensaje, dice que uno tiene que cambiar su día a día en todo lo que haces, cómo caminas, cómo vas al trabajo, cómo comes, cómo haces esto, lo otro, porque el momento en el que tú sometes cada uno de esos detalles al Señor, no hay forma en la que el enemigo se pueda meter en tu vida para poder distraerte o para poder cambiar cosas que uno normalmente ya pensaba que lo tenía todo resuelto, cuando no es así. Por eso uno tiene que ser constante y diligente en que toda cosa que yo piense que está bien, tengo que cuestionarlo realmente. Pero como no lo cuestiono, como pienso que es más sencillo por lo que veo en las redes sociales, por lo que veo en las películas, que nada más me tengo que arrepentir o recibir a Cristo, venir los domingos, venir a la iglesia los domingos y ya, y ahí encuentras tu punto de confort. Soy cristiano, soy hijo de Dios porque recibí a Cristo, ya me bauticé en algunos casos y vengo a las iglesias los domingos. Pero ¿qué realmente ha cambiado de tu vida? ¿Realmente te esfuerzas en ir más allá? ¿Vienes a los estudios? ¿Realmente haces la tarea que se te pide? ¿Te pones a reflexionar en lo que se te está enseñando? Si quieres, no yendo tan allá como para decir, te pones a reflexionar en todo lo que te enseñan los estudios, pero te pones a reflexionar en lo que te enseñan los domingos, o simplemente vienes a calentar el asiento. Porque si uno se pone a reflexionar, no, y volvemos a lo mismo, no porque sea el apóstol, por así decirlo, y estemos adorando al apóstol, no, sino porque sabemos que el apóstol tiene una autoridad que ha sido dada por parte de Dios. Y el mismo apóstol ha dicho que nosotros corroboremos en todo momento que lo que está diciendo él viene en la palabra. Y él mismo cuando predica, todo viene sustentado en la Biblia. Y es algo que se nos ha ministrado a nosotros. Por eso aquí en la radio decimos, chequen sus Biblias. Todo lo que estamos diciendo debería estar ahí. Y por eso, en este caso, por ejemplo, tú ahorita estás diciendo, estamos hablando de ambos,
Pero no solo es ambos, no es una ocasión única en la que la Biblia se habla sobre la comodidad. Se habla en Apocalipsis, se habla en Efesios. Ahorita nos dieron una referencia en Romanos. Romanos. También se puede, en mi caso traigo la referencia de la parte de Éxodo, porque es un problema que se va dando constantemente a lo largo de la palabra. Y entonces, si yo vengo aquí los domingos, realmente me pongo a reflexionar en lo que se nos está dando a nosotros, realmente tenemos ese ejercicio que es de la psicología en el mundo, pero yo creo que pues toda ciencia ha sido dada por Dios, incluido las ciencias humanas, pero realmente tenemos esa introspección nosotros. Al final del día nos sentamos y realmente reflexionamos en, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente? Todas las acciones que tuve a lo largo del día de hoy son acciones de las cuales estoy orgulloso delante de la presencia del Señor de haber hecho. La forma en la que hablé el día de hoy, avancé en el propósito que Dios tiene para mi vida el día de hoy, o simplemente encontré un lugar cómodo en esa comodidad, como tú lo mencionabas. Vengo los domingos, los viernes, que es oración, me encuentro una palabra, pongo ahí, escojo el versículo del día que me da la aplicación de la Biblia y esa es la palabra que me habló el Señor. Y ahí medio me invento, medio mastico lo que me ha estado hablando el Señor. Entonces, eso, el ponernos en un lugar de incomodidad, muchas veces, más que lo haga el Señor, también nosotros tenemos que buscar constantemente sentirnos incómodos. Así es. Porque eso quiere decir que yo estoy hambriento en seguir y seguir y seguir buscando al Señor. Muy fácil hubiera sido para David hacerse de los ojos ciegos. Y de que cuando se le presentara el profeta, mandara a traer a la guardia y decirlo, sáquenlo, y no lo quiero escuchar, no quiero escuchar a Natán, porque estoy en mi punto cómodo. Pero no, él tuvo que ser confrontado por el Señor. Él tuvo que ser llevado a un punto de incomodidad, porque no por gusto estuvo en ayuno y se rasgó las vestiduras y se puso cenizas y estuvo clamando al Señor. No por comodidad, sino que estaba en un punto de incomodidad. Y Ujú. eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, que es algo difícil, es algo que va en contra de nosotros porque se sabe que, y hablando más que nada científicamente que espiritualmente, que nuestro cerebro siempre busca la manera de acomodarse y siempre busca la comodidad. Y ese buscar la comodidad hace que nosotros nos enconchemos y nos atasquemos y no continuemos más allá en esta parte de Apocalipsis que mencionaste. A partir del versículo 15, la versión del mensaje dice, te conozco por dentro y por fuera, y encuentro poco que me agrade. No eres frío ni caliente. O sea, si no vas ni para atrás, por poner en otras palabras, no vas ni para atrás ni para adelante. Ya encontraste tu mundo de comodidad. Y dice, sería mucho mejor que fueras frío o caliente. O sea, sería mucho mejor que dijeras y fueses radical y decir, no quiero seguir a Dios y vete a tu comodidad a otro lado que presentarte en tu supuesto avance en frente a la presencia del Señor. Y continúa diciendo, estás rancio, y la parte que me gustaría resaltar, estás estancado, me dan ganas de vomitar. Y eso debería de realmente hablarnos y confrontarnos en qué estoy haciendo realmente. ¿Estoy haciendo algo de provecho? ¿Algo que se podría, por así decirlo, que se me está viniendo ahorita a la mente es la parábola de los talentos? ¿Realmente estoy haciendo algo con lo que me dio el Señor? ¿Qué le voy a dar? ¿No? Y uno se tiene que poner a pensar, tanto tú como yo, que ahorita que estamos compartiendo la palabra. Yo como Mauricio, si el Señor me dio 5 talentos, cuando venga el Señor, ¿cuánto le voy a entregar? Le voy a decir, Señor, a mí me dio miedo utilizar mis talentos y utilizarlos mal, así que aquí te devuelvo los 5. O en tu caso, si el Señor te dio a ti otros 5 talentos, vas a llegar y vas a decir, Señor, puse en práctica los 5 talentos que me diste, aquí tienes. Te entrego 20, porque sí los puse por obra, porque sí me esforcé diariamente para hacer algo de provecho con lo que tú me has dado en mis manos. O simplemente, de nuevo, entramos en un ciclo y en un círculo vicioso de no avanzar y de quedarme estancado
y de buscar la forma de encontrarme cómodo, tanto espiritual como físicamente. No me ofrezco de más, yo no ayudo en la iglesia si no me llaman a ayudar, eso también es comodidad. Ujú. O sí, les puedo ayudar, pero solo estos días nada más, eso también es comodidad. No te estás entregando, y no es entregarse a tus autoridades en manera de que me entrego a ellos carnalmente, no me entrego a Dios. Pero tenemos que recordar siempre, es Dios quien puso a las autoridades quienes están sobre nosotros por un motivo. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Digo, si uno puede decir, bueno, yo no quiero creer en la voz de hombre, no creas en la voz de hombre, pero cree en la palabra, y la palabra dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y también la palabra dice que nosotros pongamos a prueba los espíritus. ¿Está bien? Pon a prueba lo que se te dice, que se nos está diciendo acá. Ponlo a prueba y vas a ver que Dios está respaldando lo que ellos están diciendo. No por ellos, sino por la investidura que Dios ha puesto sobre la vida de ellos. Tenemos también la hermana Carla que nos comparte el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 4, en la versión Reina Valera 1960, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Amén. Es ese esfuerzo que tenemos que hacer para ser completados y perfeccionados dentro de la obra de Dios. Una perfección que debemos de demostrar día a día. También deja el comentario de la hermana Carla diciendo, a través de nuestro día a día, Dios nos va mostrando los caminos que debemos hacer. Cambios. ¿Perdón? Los Vamos a los cambios, así, cambios. los cambios que debemos hacer. Él nos incomoda para hacerlos. Y eso es porque nosotros le pedimos que nos ayude a cambiar. Por eso, gracias a su misericordia en nuestros días, hay pruebas. La hermana Silvia nos comparte Génesis capítulo 4, versículo 7, igual Reina Valera 1960, y dice, más bien hiciereis, no será, dice, Si bien si bien hicieres. hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y exactamente es cuando Dios le habla a Caín, precisamente, y cuando Caín se enoja de que su ofrenda no fue agradable de la presencia de Dios. Este pasaje lo tengo muy en mente porque dice en la versión del mensaje, más o menos parafraseando, diciendo, ¿por qué estás haciendo un berrinche? Sabes hacer lo correcto y no lo hiciste. Por eso no fue agradable tu ofrenda. Y eso también nos habla. ¿Por qué nos enojamos cuando nos llama la atención? ¿Por qué me enojo y yo Mauricio cuando me llama la atención? Yo sé hacer lo correcto y si no lo hago es porque yo no quiero hacerlo. No porque alguien se meta en mi cabeza. No es como la película de los hombres de negro que hay un marcianito controlándome adentro de mí. No, yo soy consciente. Y ya tengo, en mi caso, tengo mis humildes 27 años. Ya tengo 27 años, tengo que ser consciente de qué estoy haciendo. Si yo no soy consciente de qué estoy haciendo, entonces tengo que tener algún problema en la cabeza para no ser consciente de mis acciones. Entonces, eso es realmente poner nuestras, como dice la palabra, poner nuestras huevos a remojar en lo que estamos haciendo. Ahora sí, perdona la reinterrupción, Isaías, continúa. Sí, nos habíamos quedado, el último que habíamos visto era Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, ¿no? Y aquí es donde se menciona ese engaño de la comodidad espiritual. Creer que todo está bien cuando en realidad algo esencial se ha perdido, ¿no? Y la comodidad espiritual apaga el fuego poco a poco, porque habíamos visto que esto es de un proceso, no puede suceder de un día para otro que nos estamos poniendo en esa comodidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu. Si me apoyas por favor buscándolo, este, el versículo para leerlo completo. Primera Tesalonicenses, ¿qué es? 5:19. Dice, no apaguéis al espíritu. Es el fuego, no se apaga de golpe. Ese fuego se descuida, ¿no? Ok. Dice, no supriman al espíritu,
y no repriman a aquellos que tienen una palabra del maestro. Amén. Se reemplaza el tiempo con Dios por distracciones, ¿no? Se negocian pequeñas áreas, se pierde el temor reverente y lo que antes ardía, ahora apenas si sobrevive, apenas si está hablando del fuego, apenas si está en las llamitas, ¿no? Las ascuas. También es peligroso porque suele preceder a la caída. En Amos, ahora sí, si me acompañan, regresamos a Amos, capítulo 6, el mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 7. Aquí es donde se anuncia que irían al cautiverio. Amén. Antes de leer ese pasaje, vamos a leer el comentario que nos dejó la hermana María José, que dice, bueno, es un comentario, creo, más que un no, sí es un versículo. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24, traducción literal actual, dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Y se me perdió, se movió. Así, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Amén. Amén. Lucas 9, 23, 24, ¿va? Así es. Amos 6, 7. Ay, perdón, ¿verdad? Sí. Dice. Pero esto es lo que realmente viene, una marcha forzada al exilio. Se irán del país lloriqueando como un grupo andrajoso de inútiles. Wow. Esa es tu versión, ¿verdad? Esa es la versión del mensaje, ¿verdad? Así es. Sí, habla bien fuerte. La comodidad fue antes del juicio. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Está escrito, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando alguien deja de vigilar su corazón porque cree que ya está estable, ahí es donde uno empieza a caminar en un terreno frágil. ¿Lo puedes leer, por favor, para comprobar? Sí, 1 Corintios 10, en la versión del mensaje viene desde el 11, dice, todos estos son marcadores de advertencia. Peligro. En nuestros libros de historia, escritos para que no repitamos sus errores, nuestras posiciones en la historia son paralelas. Ellos al principio y nosotros al final. Y somos tan capaces de arruinarlo todo como lo fueron ellos. No seas tan ingenuo y seguro de ti mismo. No estás exento. Podrías caer de bruces tan fácilmente como cualquier otro. Olvídate de la autoconfianza. Es inútil. Cultiva la confianza en Dios. Amén. Y ahorita, como estaba comentando el hermano Mauricio, en la vida espiritual no es algo estático, siempre es algo de progreso, ¿no? Y muchas veces tenemos una de dos, o avanzas o te detienes, ¿no? O retrocedes. Porque en nosotros, en los hijos, en los creyentes, en los que saben el camino de la verdad, no existe ese punto neutro de, por ejemplo, estoy comenzando mi camino, estoy comenzando a seguir el camino de Jesús y voy a llegar en un momento donde sea el punto neutro en la mitad de mi camino, si son 10 años, a los 5 años, donde yo les dé mi pachanguita, esté en mi comodidad y vaya a disfrutar las cosas del mundo, ¿no? Porque uno también, pues, de tanta iglesia uno se aburre, ¿no? No existe ese punto. Es o avanzas o retrocedes, ¿no? Y cuando uno deja de crecer, ahí es cuando uno comienza a enfriarse, ¿no? Pero este mensaje no es para condenar, es para despertar. Y lo podemos comprobar con Romanos capítulo 13, versículo 11. Ya vamos a ir cerrando, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Dice, es ya hora de levantarse del sueño. Eso significa que es posible despertar, que mientras haya voz de Dios confrontando, intimidando, incomodando, todavía hay una oportunidad de reaccionar, ¿no? De avivarse.
El antídoto contra la comodidad espiritual es volver al hambre espiritual, ¿no? Volver a ese primer amor, recordar cómo era cuando la presencia de Dios era nuestra prioridad y era nuestra urgencia poder sentirla, porque cuando lo sentimos la primera vez fue algo tan maravilloso que quedamos sorprendidos y siempre estábamos tratando de buscar y buscar y buscar volver a tener esa misma presencia, volver a tener esa misma conexión, esa misma relación con Dios. En el Salmos 42:1 se explica de mejor manera. El salmista declara: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese clamor es lo opuesto a la comodidad, es una dependencia total al Señor y es una necesidad también. Es reconocer que sin Dios uno no puede vivir. La comodidad espiritual es peligrosa porque no hace un ruido, no escandaliza, no alarma, simplemente se enfría. Y cuando el corazón se enfría, la pasión se apaga, la búsqueda disminuye y la sensibilidad se pierde, ¿no? Que es lo que continuamente hemos estado, estos conceptos estábamos viendo. Y por eso hoy entiendo que el mayor enemigo no siempre es el pecado visible, a veces es la indiferencia cómoda. Es acostumbrarse a una vida cristiana sin fuego, sin carga, sin quebranto y sin hambre, ¿no? Es como poner un ejemplo súper rápido, sería poder pasar el camino del Señor, pero a mi manera, Ujú. con mis, ¿cómo decirlo? Con mis circunstancias, con lo que yo quiero pasar, con lo que yo quiero hacer. Si Dios me pide que hago esto, bueno, lo haré, pero de diferente manera, no tal cual me lo está diciendo. Tú mismo estabas mencionando que científicamente está comprobado que el cerebro busca de alguna u otra manera esa salida fácil para no tener quizá esa sobrecarga, porque muchas veces llegamos a sentir ese estrés de que tantas cosas que tengo que hacer y uno no se organiza, pero ciertamente es porque buscamos esa comodidad. Y vaya que no hay que llegar a ese punto de religiosidad de decir, hermanos, pero de lo que usted está hablando ahora yo no puedo hacer nada porque no le va a agradar a Dios. No, no se trata de eso, sino se trata que tan fácil es preguntar, orar y decir y reflexionar más que nada de que si esto me está comiendo el tiempo que yo debería dedicarle al Señor, ahí sí está, dijeron ahorita las redes sociales, ¿no? La primera red flag, porque estamos viendo la primera advertencia. Sí. Estamos viendo que algo nos está distrayendo de lo que deberíamos de tomar ese tiempo para nuestra comunión, nuestra relación con Dios, ya sea individualmente o en el altar que uno tenga, pero ciertamente nos está comiendo ese tiempo. Por poner ejemplos rápidos, sería el trabajo, la escuela, negocios, algunas circunstancias externas, ¿no? Que uno puede llegar a pasar y siente que verdaderamente le está comiendo ese tiempo que debería ser exclusivamente para Dios. Ahí sí es cuando uno debe tomar en cuenta todo esto de la comodidad, todo esto de enfriarse, todo esto de no seguir buscando, porque como bien habíamos dicho desde el principio, si no pasa, hasta que no pasamos la prueba no entendemos. Y muchas veces uno tiene que pasar la prueba para entender. Y lo que Dios está buscando es que uno entienda sin necesidad de sufrir, sin necesidad de que uno tenga que pasar por esa prueba. Pero muchas veces somos tan necios, somos tan negligentes que tenemos que pasar por esa prueba de fuego para realmente ser purificados de esas imperfecciones, ¿no? Y pues eso ha sido todo de mi parte, hermanos. Creo que hay algunos comentarios que dejaron antes de terminar el tema. Para mencionar, la hermana Silvia nos dejó Efesios, capítulo 5 versículo 15 al 17, igual Reina Valera 1960. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y bueno, le damos las gracias al Señor por este tiempo que nos permitió de estar compartiendo su palabra. Amén. Igualmente le damos gracias a todos los que estuvieron dejando sus comentarios. Tenemos al hermano José Escandón que nos dejó también saludos. Los comentarios de nuestra profeta Lucy, la hermana Susi también nos dejó saludos. Comentarios de la hermana Carla, de la pastora Laura, de la hermana Silvia también. Estamos muy agradecidos también de la hermana Majo Moreno. Muchas gracias por sus comentarios, hermanos. Les recordamos que nosotros transmitimos
de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora México. Y también les volvemos a recordar que tenemos diferentes redes sociales. Contamos con presencia en diferentes redes, como lo puede ser, como lo es Instagram, TikTok y Facebook, para que ustedes nos vayan siguiendo. De nuevo, aquí están saliendo las redes sociales para que ustedes puedan seguirnos. Los bendecimos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar pendientes. Les volvemos a pedir, por favor, que estén compartiendo la transmisión del día de hoy para que llegue a muchas más personas. Sean bendecidos, hermanos. Por favor, conéctense el día de mañana. Van a ver a otros hermanos, pero al final del día todo viene desde una misma fuente que es la palabra del Señor. Sean bendecidos y nos estaremos viendo próximamente. Adiós.